la productora de Semillas del Bienestar vamos a comenzar con frijol y arroz. ¿Por qué con frijol y arroz? Son productos que por razones técnicas que usted seguramente conoce muy bien, no hay un suficiente abastecimiento de parte de las empresas semilleras. Entonces los productores se han ido quedando con semillas pues, que se les van degenerando año con año. Si queremos ser autosuficientes en frijol y aumentar mucho la producción de arroz, hay que empezar por ahí. Tenemos muy poquito frijol y arroz de muy buena calidad en México. Entonces, tenemos que multiplicar esa semilla. Es un proceso técnico, no los aburro con los detalles, pero estamos recogiendo la semilla que hay, comprándola, ¿verdad? Y la tenemos que empezar a multiplicar con agricultores que son muy líderes, mientras se crea esta productora de Semillas del Bienestar. Ya después lo hará la propia productora. Vamos a arrancar con eso. En el caso del maíz, claro que nos interesa. Miren, productores del estado de Puebla, hace no mucho nos decían, ¿sabe qué? Las variedades tradicionales que usaron mis padres, mis abuelos, ya no están funcionando, porque cambió la lluvia, la temperatura. Necesitamos nuevos tipos de variedades de semillas. Estamos trabajando con todas las fuentes posibles, incluyendo con la Secretaría de Ciencia. Entiendo que se le va a proponer a la presidenta que uno de los programas estratégicos tenga que ver también con el rescate de nuestros maíces criollos. Los maíces criollos, la compañera Albores hablaba, ¿no es cierto?, de regalos de México al mundo. Tal vez es el principal regalo de México al mundo en materia de alimentación. La gran diversidad genética del maíz, que es uno de los 3 grandes alimentos de la humanidad, no solo de México: el trigo, el arroz y el maíz. Esa diversidad genética del planeta está aquí, en nuestros maíces criollos. Tenemos que conservarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que entender cuál es esa diversidad genética y que quede en el dominio público para que no sea apropiada, ¿no es cierto?, por ninguna empresa en particular. Entonces va a haber un gran esfuerzo, porque usted tiene razón. Cuando uno estudia agronomía, y todos los agricultores lo saben, le dice, la clave empieza con la semilla, el suelo que tenemos que conservar, hemos dañado mucho nuestros suelos, y el agua. Si logramos semilla, suelo y agua, vamos a subir la producción de maíz, de frijol, de arroz y de otras producciones. Las empresas privadas tienen su papel y está muy bien, no tengo ningún problema. Nosotros tenemos que entrar ahí donde las empresas privadas no están proveyendo, particularmente a los pequeños productores y medianos productores. Ahí tienen que entrar al Estado, porque no pueden quedar en la simple indefensión. Muchas gracias. Bueno, tiene que ser gradual. Si tuviéramos mucha semilla de calidad, pues arrancamos con todos, pero es muy poquita que ha quedado en México de muy buena calidad. Entonces hay que irla multiplicando. Todos los años vamos a ir aumentando y pudiéndosela dar todos los años a los agricultores. En un esquema que estamos planteando, la Federación va a subsidiar parte del costo de esa semilla. Esperamos que los gobiernos estatales nos acompañen y el productor va a pagar una proporción menor del costo de esa semilla. Y de ahí en adelante, todos los años hay que inyectar estas semillas de buena calidad a los sistemas productivos de México. Arrancamos ya el próximo año con lo que tenemos. Estamos explorando todas las opciones de acuerdo a las realidades y necesidades de cada zona productiva. No es lo mismo el arroz en Zacatecas que lo que queremos hacer, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, ¿no es cierto? México tiene una enorme diversidad y tenemos que asegurarnos que hay variedades adecuadas a las distintas realidades. ¿Perdón? Que no son transgénicos. No, eso sí. Maíz transgénico no existe en México ni va a existir, ¿no es cierto? El compromiso en maíz blanco de ninguna manera es transgénico, ni será transgénico, ni lo vamos a promover ni a permitir. Eso es una realidad que no se va a mover. Y el frijol, no hay transgénicos de frijol, entonces seguimos avanzando con las variedades que existen. A ver, sobre el tema. Gracias, Presidenta. Es la primera vez que me dan la palabra. Lo hizo cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y bienvenida, por supuesto, a que lleve usted las riendas de este país y lo está haciendo muy bien. Según un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, dice lo siguiente.
Actualmente 59,1% de los hogares mexicanos no tienen los recursos suficientes para obtener una alimentación suficiente en cantidad y calidad. La inseguridad alimentaria tiene grandes costos humanos, sociales y económicos, pues se asocia a pérdida de productividad, menor aprovechamiento del potencial humano y síntomas de exclusión social. Presidenta, 6 de cada 10 hogares mexicanos. ¿Cuál es la fuente, dices? El Instituto Nacional de Salud Pública. 6 de cada 10 hogares mexicanos tienen inseguridad alimentaria. La pobreza y la falta de empleo son causas estructurales de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria disminuye el potencial humano y crea síntomas de exclusión social. Se lo digo, Presidenta, porque en la administración pasada con el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues tuve la oportunidad de viajar y visitar a la comunidad de Rarámuris. Los rarámuris, como usted lo sabe y lo sabe bien, pues además de padecer explotación laboral en los campos de Sinaloa, por supuesto de la Baja California y la Baja California Sur, Sonora, también enfrentan grandes problemas de desnutrición, grandes problemas de alcoholismo, padecen enfermedades hepáticas, consecuencia de la ingesta de alcohol. ¿Cómo será la estructura o la brecha para disminuir esa desigualdad alimentaria, aunque en México también se desperdicia el 40% de los alimentos que se tiran en diferentes áreas, sobre todo en centrales de abasto? La primera pregunta. Bueno, primero hay que poner en contexto, porque una disminución de la pobreza reconocida por el Banco Mundial de 9 millones de mexicanos y mexicanas, tanto en ingreso como en otras variables. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Primero, fortalecer la soberanía alimentaria y también la autosuficiencia de ciertos productos, que no es lo mismo, particularmente frijol, arroz, otras verduras y por supuesto maíz blanco. Ese es un tema. Para ello pues hay que apoyar al pequeño, al mediano productor, porque el gran productor pues tiene sus propias condiciones y no es necesario apoyarlo. Tienen sus propios mercados, muchos de ellos son de exportación, y va a seguir existiendo eso. Lo que queremos es fortalecer el apoyo al pequeño y al mediano, y como bien ha señalado el secretario de Agricultura, fortalecer las capacidades para producir semillas y fomentar la producción agroecológica, además de los fertilizantes que se están dando a través de fertilizantes para el bienestar. Ahora, por otro lado, lo que queremos es fortalecer la buena alimentación, la alimentación saludable, que es motivo de lo que ayer expresó Mario Delgado, secretario de Educación, de prohibir los alimentos chatarra y de hacer una campaña muy fuerte de educación. No es que se vayan a evitar que se vendan, pero que las mexicanas y los mexicanos, independientemente del nivel socioeconómico que tengamos, sepamos lo que significa ingerir tanta azúcar, sepamos lo que significa ingerir tanto alimento procesado, y que regresemos a la alimentación saludable, que al mismo tiempo fortalece a nuestros campesinos y campesinas y a la producción agropecuaria nacional. Ahora hay comunidades, como bien dices, la Rarámuri, muchos de ellos son jornaleros y jornaleras agrícolas, y ese es un sector que queremos atender. Son hombres y mujeres del campo que migran a otros lugares de México a producir, muchas veces a parcelas de grandes productores o a hectáreas de grandes productores, otras veces a medianos y otras veces también a pequeños, inclusive se contratan jornales. Vamos a empezar por aquellos que se contratan a los grandes productores,
porque tienen que tener todos sus derechos sociales. El que trabajes en el campo no quiere decir que no tengas seguridad social, no quiere decir que no tengas acceso a la educación, no quiere decir que no tengas acceso a una guardería si son niños pequeñitos, sobre todo en lugares en donde se utilizan productos agroquímicos que pueden hacer daño a la salud, sobre todo a los más pequeños. Entonces está trabajando todo el gabinete para una propuesta particular para las y los jornaleros agrícolas, que es donde se concentra además una parte de la pobreza extrema todavía en México y particularmente en las comunidades indígenas. Y una de ellas es fortalecer la producción de sus propias parcelas, que no tengan que emigrar y que puedan vivir a partir de la propia producción. Ese es uno de los grandes objetivos de Sembrando Vida, que te quedes en tu parcela cultivando y al mismo tiempo reforestar y recuperar la biodiversidad de México. El tema de los rarámuris, que dice usted que va a hacer un enfoque especial para la atención, si pudieran ahí tomar mi opinión en el tema de que los rarámuris también sufren un grave problema, además de la alimentación y la falta de atención, pareciera que no fuesen mexicanos. Tiene un grave problema que lo recluta el narco, lo reclutan obviamente gente para pues utilizarlos, el término no me gusta, ni lo voy a mencionar, para que puedan transportar drogas, y además los hacen después consumidores, y eso es obviamente un mercado importante para ese grupo. Sí, se avanzó con el presidente, hay que decirlo, Sí, López claro. Obrador, pero todavía hay que seguir trabajando. Tienen la característica de que viven en comunidades muy aisladas, son muchísimas comunidades. Entonces, tanto caminos como otras acciones de bienestar que son indispensables desarrollar. El solo hecho de que los programas de bienestar hayan llegado a las comunidades rarámuris es importantísimo. Las y los adultos mayores tienen su apoyo, las y los niños, la mayoría de ellos tienen apoyos para ir a la escuela, porque en el caso de comunidades indígenas es universal la beca para niños y niñas, y ahora la vamos a fortalecer. Entonces sí vamos a trabajar ahí y en otros lugares. Perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal México News World. Una segunda pregunta, Presidenta, si me lo permite. Prácticamente usted está llegando al mes de haber llegado al poder. Todavía me falta una semana. Pero prácticamente lleva 3 semanas, está una semana de trabajar como Presidenta de la República. ¿Cómo se siente con esta asignación, con esa decisión que tomó el país? Más de 60 millones de mexicanos que le dieron su voto, su confianza. ¿Cómo se siente usted con esa designación? Ahora está sufriendo un embate del Poder Judicial encabezado por el Cártel de la Toga, por supuesto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se siente? Porque usted también vivió cuando Andrés Manuel López Obrador quiso ser desaforado por Fox, cuando abrió un simple camino para la entrada a un hospital. ¿Cómo se siente en estas 3 semanas de estar al frente del Poder de México? El pueblo de México nos eligió para servir al pueblo. Y durante 6 años, pasando por la revocación de mandato, es nuestra tarea fundamental, servir al pueblo. Y mientras estemos cerca del pueblo y sirviendo al pueblo, nos va a ir bien a todos y a todas, y también personalmente. No hay nada más hermoso que servir. Y por eso me siento afortunada. Pero además me eligieron 36 millones de mexicanos y tengo que gobernar para todos y para todas, pero con un proyecto de nación. Y estamos fuertes, estamos bien. ¿Y qué nos da esa fuerza? El pueblo. Y así va a seguir. Gracias, Presidente. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Doctora, con este plan en la búsqueda de la soberanía alimentaria, ¿en cuánto tiempo estiman que los mexicanos puedan palpar estos resultados de este plan en búsqueda de la soberanía alimentaria, doctora?
Gracias. La soberanía alimentaria es un proceso que no termina nunca. Si cada día cuidamos más nuestros suelos, somos más soberanos. Si cada día tenemos más ciencia y tecnología para producir buenos alimentos saludables, somos más soberanos. Lo que queremos, ¿no es cierto?, es que a lo largo de este sexenio, lo que ya dije, las personas que viven y trabajan en el campo, que nos dan de comer, vivan mejor. ¿Cuándo se empieza a sentir eso? Ya se está sintiendo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y todos los días seguiremos avanzando. El agua, pues ya estamos arrancando, ya estamos trabajando con los distritos de Río con agua, para preparar este enorme programa de tecnificación. Eso arranca el próximo año, de cientos de miles de hectáreas que vamos a tecnificar. Eso es soberanía alimentaria. Vamos a cuidar más los bosques, vamos a bajar la deforestación causada por cultivos, incluso algunos de exportación, y por la ganadería. Todo eso es soberanía alimentaria. No es que hoy hay y mañana, hoy no hay y mañana sí hay. Es un proceso que todos los días vamos a avanzar en todos los programas que he dicho. Y cada avance de esos programas es un poco más de soberanía alimentaria. Y autosuficiencia, pues en maíz ya lo somos, y ahí lo importante es cuidar esa posición. Maíz blanco no transgénico, ser autosuficientes. En frijol, yo creo que por ahí, por el año cuarto del gobierno, vamos a estar ya cerquita de alcanzarla, cruzando los dedos, ¿no es cierto?, para que el clima nos acompañe, que llueva bien. Ese es un gran enemigo, ¿no es cierto?, de esta meta. Pero si la agricultura sigue teniendo agua, yo creo que hacia el cuarto año ya vamos a estar cerca de eso, y para el sexto año vamos a producir estas 300,000 toneladas que nos están faltando. Es lograble si nos acompaña el clima. Gracias. Presidenta, preguntarle, hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta donde el 75% de los encuestados avala la estrategia de seguridad que plantearon el pasado 8 de octubre en medio de un contexto complejo para algunos estados como Chiapas o Sinaloa. ¿Qué opinión le merece este respaldo? Primero, siempre agradecer el respaldo y la confianza de las mexicanas y los mexicanos. Vamos a dar resultados en seguridad. No es de la noche a la mañana, pero estoy convencida de que la estrategia es correcta. Y la voy a repetir. Atención a las causas no se nos puede nunca olvidar. Criticaron mucho al presidente López Obrador, pero en la medida que un joven no tenga que acercarse a una banda delictiva, yo decía en la campaña en la Ciudad de México, un estudiante más es un delincuente menos, un artista más es un delincuente menos, un deportista más es un delincuente menos. En la medida que atendamos todavía más a las y a los jóvenes, a las y los niños, en esa medida va a disminuir, porque no se acercan a ser base social de ningún grupo delincuencial ni ser parte de algo que durante años se vio todavía en series de televisión, como si fuera una opción de vida. No, la delincuencia es una opción de muerte, y más la delincuencia organizada. Nosotros lo que tenemos que ofrecer son opciones de vida para las y los jóvenes, de vida feliz, que sea parte de su bienestar hacia el futuro. Entonces, la atención a las causas es un elemento central. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional como una fuerza fundamental nacional, de cercanía de la ciudadanía y al mismo tiempo de vigilancia, y una fuerza preventiva, y también, como dice la Constitución, una parte de inteligencia e investigación. La tercera es inteligencia e investigación. Esto es fundamental. ¿Cómo hay la detención de un delincuente? Pues a través de una carpeta de investigación de una fiscalía. ¿Y quién otorga un orden de aprehensión? Un juez o una jueza. Para hacer una carpeta de investigación tiene que tener pruebas. Estamos hablando no de detenciones en flagrancia en el momento que se comete el delito, sino una vez que se conoce quién genera la violencia, cómo puede hacerse
en el marco de los derechos humanos y del Estado de Derecho, la detención de un delincuente. Si no se fortalece la inteligencia y la investigación, esta parte va a quedar todavía disminuida, que al final nos lleva a disminuir la impunidad. Y la cuarta es la coordinación. Aprovecho para decir, estuvo en la mañana la gobernadora de Guanajuato. El compromiso es bajar la delincuencia en Guanajuato. Vamos a bajar los índices delictivos en Guanajuato. Y de las dos maneras. Y está de acuerdo la gobernadora. Atender las causas. No puede ser que Guanajuato sea el número 1 de adicciones, el número 1 de salario medio, el menor salario medio. Atender a las causas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para abatir los índices delictivos, homicidios, robos, extorsión. Viene, por cierto, la modificación a la Constitución para que la extorsión sea delito grave. Entonces, es una estrategia que va a dar resultados, poco a poco, y consolidar nuestro gabinete y la coordinación con las fiscalías también, y un poder judicial pues que no esté dando amparos al por mayor para que salgan los delincuentes. O sea, porque este fenómeno de la llamada puerta giratoria, en donde se detiene un delincuente y sale a los pocos días, también tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial también tiene una responsabilidad en la pacificación del país. No solo es el Ejecutivo, también es la Fiscalía, que es parte del Ejecutivo, aunque con autonomía, y el Poder Judicial, que tiene que ser parte del proceso de pacificación, y por eso la reforma al Poder Judicial va a ayudar mucho, porque al final es la corrupción también lo que ha permitido este fenómeno de la puerta giratoria. Entonces, decirle a la gente que vamos a trabajar, que no es el regreso de la guerra contra el narco, no queremos eso, pero sí una estrategia que tenga atención a las causas y disminuir la impunidad. Gracias. También preguntarle... Se está trabajando en particular en Celaya, en León, pero no solamente, porque a veces te concentras en unos municipios y puede irse la delincuencia a otros. Entonces, en este momento, desde que llegamos, en Celaya ya venía desde antes y en León se entró con un programa de atención a las causas muy importante, desde la administración anterior. Y ahora estamos fortaleciendo el trabajo, particularmente en estos dos municipios, pero no solo, es un trabajo integral para todo el Estado. Presidenta. Sí, el fiscal se va, ya lo dijo la gobernadora, va a presentar su renuncia, es lo que ella planteó, no lo dijo solo aquí, sino ya lo había manifestado públicamente, y qué bueno, porque requiere también sanearse la Fiscalía. Preguntarle, Presidenta, de acuerdo con datos del INEGI, para ser precisos, del indicador de actividad económica, señalan que hubo una contracción tanto en septiembre como en agosto en la economía, principalmente en las actividades secundarias, y les han entregado algún reporte y de qué forma revertir esta tendencia en la economía. Hay una disminución particularmente en el sector primario, y tiene que ver con la sequía, principalmente de los últimos 2 años. El próximo año va a ser mejor por las lluvias, y además lo que queremos, el presidente amplió, López Obrador, los distritos de riego, y eso va a ayudar mucho. Y todo este programa que estamos planteando nos va a ayudar a que el sector primario no caiga el PIB ni la producción. Ya por último, ¿tiene contemplado reunirse hoy con senadores, doctora? No, ellos van a tener una reunión, lo leí no me acuerdo en dónde, con Morena. Van a tener los senadores y diputados de Morena con la presidencia de Morena. Entiendo que va a haber una reunión, pero no, ya partido es partido y gobierno es gobierno. Acá. Ya son 9:10, ya vamos a ir cerrando.
Gracias, doctora. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer lugar, quiero preguntarle en torno a los comités de evaluación que forman parte de la reforma del Poder Judicial, que tienen que instalarse, entiendo que es antes del 31 de octubre. Entonces, en este contexto ya hay una disputa entre diputados de Morena y senadores de Morena, de que a quién le tocan 3 y a quién le tocan 2. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle qué llamado les haría ante este choque o disputa que tienen los diputados y los senadores de Morena. No tengo conocimiento de que haya conflicto ahí. Hay muy buena relación entre todos los legisladores de Morena. Digo, puede haber algunas diferencias, es normal, pues Claro. Pero así de que hay un choque y eso, no En tengo ese sentido, información. ¿cuándo el Ejecutivo ya tendría los nombres o los daría a conocer? Sí, pues la próxima semana es 31, ¿qué día es miércoles? El jueves es 31 y antes de eso estaríamos dando a conocer los 5 nombres. Muy bien. Por otro lado, quisiera preguntarle en torno a la depreciación del peso, que en los últimos días pues ya está en 20 pesos, y también en torno a que ha habido un recorte en la proyección del crecimiento para el 2025. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted que está viendo, que está pasando? Sí, son varias razones, la mayoría internacionales, no tienen que ver con la economía mexicana. De acuerdo con lo que me informan, una parte tiene que ver con las modificaciones de tasas en Japón que afectan los capitales en todo el mundo, o el movimiento de capitales en todo el mundo. Y la otra también, según plantean algunas declaraciones de uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, yo creo que son declaraciones en la campaña. El tratado no está en riesgo. Lo vimos aquí con las y los empresarios estadounidenses. Hay integración económica y Estados Unidos depende mucho ya de su principal socio comercial, y México también tiene mucha interrelación con la economía de Estados Unidos, y Canadá también, pero principalmente Estados Unidos. Y como lo dijimos ahí, estuvimos totalmente de acuerdo, no es que haya competencia entre México y Estados Unidos, ni en la industria automotriz. Nos complementamos en el marco del tratado. Y lo que queremos pues es seguir ampliando este proceso hacia todo el continente. Entonces, independientemente de quién gane la elección en Estados Unidos, que ya va a ser pronto, va a haber una buena relación, estoy segura de ello, porque hay integración y además lo sabe tanto la candidata del Partido Demócrata como el candidato del Partido Republicano. Okay. Y agregarle aquí, el Trump es puro pico de gallo ese Trump. No cumple las cosas que dicen en campaña. Nunca las va a cumplir porque no va a llegar a la presidencia. ¿Usted qué piensa de esto? No lo creo. Por la información que tenemos. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar. Y quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Muy bien, y finalmente, aprovechando que puedo preguntarle, ayer hubo una reunión con industriales en Monterrey, Nuevo León, y ellos lo percibieron, o bueno, se percibe como un desaire de parte de su gobierno porque no asistió ninguno de los funcionarios. No sé si usted tuviera una posición al respecto.
Tenemos muy buena relación con CAINTRA y con los empresarios de Monterrey. Estuvo aquí su presidente en la reunión, me reuní con ellos en campaña, incluso como presidenta electa, y no hay ningún desprecio, ni mucho menos. No sé, revisaría si es que no asistió nadie del gobierno federal, pero vamos a trabajar muy bien con el sector privado en México, se va a trabajar bien. Como yo lo comenté, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pues es una democracia, no pasa nada, no necesitamos estar de acuerdo en el 100%, pero estamos de acuerdo en fomentar la inversión, estamos de acuerdo en erradicar la corrupción, estamos de acuerdo en simplificar los trámites, estamos de acuerdo en este programa que hemos presentado de polos de bienestar que permitan la relocalización de las empresas. Entonces no va a haber ningún problema. Y nuestro papel fundamental pues es el bienestar del pueblo de México. Y ahí la inversión también es importante. No es el pasado en donde el gobierno estaba al servicio de unos cuantos, pero nuestra función como gobierno es trabajar con todos y con todas y principalmente para el que menos tiene. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ver, ya la última por aquí y ya cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días, soy Rosa Jardines de Teleurban y W Radio. Preguntarle, yo comprendo que no se puede hablar en esta materia de seguridad de tiempos. Sin embargo, me imagino que ante este proyecto de estrategia de seguridad sí se plantearon porcentajes, si pudiera compartirnos cuáles son los porcentajes, a lo mejor de forma anual o a los 6 años, para poder ver esta disminución de los delitos. Eso en primer lugar. Y también preguntarle, la situación en Sinaloa pues parece ser que se está pues todavía creciendo más la inseguridad. Incluso hay pues encuestas, la encuesta nacional de seguridad pública y urbana indica en el tercer trimestre que aumentó para la población la percepción de inseguridad en distintas partes de Sinaloa y otros estados, y también particularmente en el estado de Sinaloa, más allá de lo que ya nos ha comentado, que va a mantener esta actuación de los 4 ejes, saber cómo se va a apoyar también a los comerciantes. Hay pues pérdidas importantes, 300